¿Cómo están mis queridos acuarianos? Hoy les traigo un cuento un poco diferente, pero esto nos servirá de mucho para ver un poco más allá de lo que creemos. Este cuento fue escrito por Jorge Bucay, donde explica lo siguiente. Había una vez una princesa que quería elegir un novio que sea digno de ella, que la ame verdaderamente. Y entonces puso una condición: elegiría al novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del edificio de la pared del palacio donde ella vivía, sin pararse y sin separarse ni un solo día de ese muro. Se presentaron cientos y centenares y miles de pretendientes a la corona real, pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines, se terminó la comida. La mitad de la mitad de la mitad también se fue. Todos habían empezado el 1 de enero. Finalmente, cuando entró diciembre y nuevamente empezaron los fríos, había quedado solamente un joven. Todos los demás se habían ido cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Pero solamente un joven que había adorado a la princesa, desde siempre estuvo anclado a esa pared y a ese muro, esperando muy pacientemente que se cumplieran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este joven se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con otros ojos, diciendo: este hombre quizás me quiera de verdad. Ella lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre y en diciembre, disfrazada de campesina. Le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le dijo el rey: papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que finalmente va a haber hijos. Este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se puso muy contento y comenzaron a preparar todas las cosas para la boda. Le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el 1 de enero, cuando se cumplan los 365 días, lo esperaba en el palacio, porque quería hablar con él. Todo estaba dispuesto. El pueblo estaba contento. Todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre, el joven se levantó del muro y se fue. No pudo quedarse a cumplir. Pero, ¿qué había pasado? Él había estado todo ese tiempo. Él fue hasta su casa, fue a ver a su madre, y la madre le dijo: hijo, querías tanto a la princesa. Estuviste allí 364 noches, 365 días, y el último día te fuiste. ¿No pudiste aguantar un día más? Y el hijo le dice: me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo mucho antes de los 365 días. Y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme ni una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme ni una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte ni una sola noche de sufrimiento, no merece de mi amor. ¿Verdad, mamá? Cuando estás en una relación y te das cuenta que aquella persona puede evitarte siquiera una migaja de sufrimiento y esa persona no lo hace, es porque todo se ha terminado. Ahora te pregunto, mi querido Acuario, ¿qué opinas tú de esta reflexión y moraleja? ¿Será que este joven tenía o no tenía razón? Déjamelo en los comentarios. Te lo dijo
la verdadera logia acuariana.